así como magíster en geriatría y gerontología. No he leído todo el currículum que tú me mandaste porque entonces no podías dar la conferencia. Porque todo el tiempo son todas, digamos, todas las actividades que realiza, aparte de ser bombero, que siempre ha sido una persona que han llamado para que ayudarse en los problemas que hay en Guatemala. Bueno, él es catedrático universitario, miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, presidente de la cadena heliosófica guatemalteca y director de la escuela heliosófica de la ciudad de Guatemala también. Bueno, conferenciante espírita internacional, ella estuvo en el Congreso Mundial aquí en el año 92, en noviembre, 28, 29 y 30 de noviembre del año 1992, cuando precisamente se formó el CEC, cuyo presidente fue don Rafael González Molina. Bueno, a través de congresos, a través de la radio, de la televisión y prensa escrita, él siempre está muy presente, es una persona muy considerada dentro del medio espírita, no solamente en Guatemala, sino en el mundo entero. Y actualmente es el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Espírita Internacional. Bueno, nos ha preparado una conferencia que yo creo que nos va a venir muy bien para todos, porque nos habla de los efectos de la oración en la salud humana. Ya sabéis que muchas de las veces cuando hablamos a las personas y les decimos que en la situación en que viven tienen que orar para que aquello que están padeciendo pues vaya aminorándose poco a poco, él nos lo va a explicar desde el punto de vista científico. ¿Es así? Doctor, pues bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Pues buenas noches, muchas gracias por recibirme en el seno de tu centro espírita. No cabe duda que es un honor para mí estar en esta hermosa ciudad y con personas tan amables que han estado con nosotros. Para hablar de este tema, una de las primeras situaciones es de que todo el mundo, todas las religiones, todo el encuadre te dice: cree, ora y vas a sanar. Me parece muy bien y todas tienen potencialidad. La situación es cómo ocurre eso. Yo creo que a ver, hay que dejar una. Si no, eso, gracias. Entonces vamos a hablar de una visión que es médica, pero adicionalmente médico espírita. Por cuanto yo soy un médico espírita, me defino de esa manera. Y cómo es que tenemos efectos de este tipo. Vamos a iniciar diciendo y sacando resultados concretos. Aquí en la revista de Psiquiatría Hindú, en el 2009, ya se hablaba de tradiciones religiosas de todo el mundo muestran creencias de curación. Lea usted historia, lea la parte filosófica y lea la parte religiosa. En todo el planeta está la misma idea. La situación es, ¿será una creencia como tal? ¿Será verdadero que está esto? Entonces, en este artículo, si alguien quiere considerarlo, puede encontrar los ensayos controlados, que son de tipo aleatorio, y hablan sobre oración y sanación, y que hay diferentes tipos de categorías de resultados, y no es el único. ¿Por qué hay que cuantificar las cosas? Bueno, para eso tenemos que entrar con conceptos médico espírita, ya diferentes. Lo primero que tengo que decirles es que el cuerpo físico obviamente está hecho de materia. Por lo tanto, hay dos grandes pensamientos en el ser humano. O usted es materialista puro, no hay nada, usted existe y después no hay nada. O usted es espiritualista, hay algo antes, vivimos ahora, en compañía o igualmente incorporados y después hay algo más. Esos son los dos grandes pensamientos que existen. También vamos a proponer lo siguiente. Todo el mundo dice, todo lo que hablan va adaptado, no son investigaciones propias del espiritismo, por lo tanto son creencias. Yo preguntaría a todas las personas que no están de acuerdo con nuestra teoría es, deme un documento científico, deme un estudio donde diga que el alma no existe. No hay, no existe. Nadie puede decir, ni los peores materialistas de laboratorio me pueden comprobar que no existe el espíritu. Entonces, ante la dificultad técnica de poder llegar a un razonamiento de esa índole, nos toca ser como Kardec, una ciencia de observación.
Entonces, vamos a darnos cuenta que si partimos la materia, la hacemos la disección de dicha materia, llegamos finalmente a lo actual. Y en lo actual nosotros hablamos de energía. La materia es una energía. O nos quedamos con Nelly Bohr, 1938, átomo, electrón, sus radios de giratorio. Los seres humanos estamos compuestos electrónicamente. Tú estás decaído, tenés dolor de cabeza, no puedes moverte, vas al médico, sodio y potasio bajos, y ahí estamos. Tenemos un descontrol hidroelectrolítico, exactamente igual que materia. Pero entonces ahora ya decimos que es energía. ¿Por qué? Porque desde que ha pasado mucho tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que ahora con la física cuántica ya no hablamos de átomos, hablamos de quasars. Ya hablamos de algo diferente totalmente y tenemos que adaptarlo de esa manera. Entonces, nuevamente en el volumen 28, en el 93 de este journal, nos dicen claramente, la razón principal para centrarse en el papel de la oración en la curación es no probar su eficacia. Este estudio estaba dedicado a que se comprobara que la oración no tenía efecto. Fíjense bien con qué objetivo se hizo. Científicamente, aunque esto se puede hacer, nosotros enviamos nuestras oraciones, entre comillas, hacia arriba a Dios. O sea, ellos están totalmente en contra de que esto pudiera acontecer. Que puede o no elegir, fíjese bien, que puede o no elegir funcionar como una estación de relevo para el objeto de nuestra oración. Saquémosle algo bueno a estas ideas. Cuando nosotros hacemos una oración, estamos haciendo una intersección, como una estación de relevo electrónico, para que pueda llegar a alguien que pueda decidir si hay merecimiento o no con respecto al efecto de esa oración. Analizamos entonces cómo estamos llenos de partículas. Hice únicamente la idea de una deshidratación hidroelectrolítica, pero si nosotros seguimos la línea de la ciencia y vamos cortando la física, vemos que desde el átomo hasta el quark ya nosotros estamos en esta posición. Nosotros funcionamos a ese nivel, nosotros no funcionamos a nivel atómico, funcionamos a nivel subatómico, en todos los niveles. De hecho, actualmente el espiritismo ya tiene una visión psico, neuro, inmuno, endocrino, lógico y espiritual. Así es como nos estamos viendo y es como lo vamos a ver este día. En el volumen 12 de las terapias alternativas en la salud y la medicina, pudimos observar que en este estudio que se realizó para examinar los efectos de la oración de intersección sobre la cicatrización de heridas y factores fisiológicos conductuales relacionados con primates no humanos. Fíjense bien, no se hizo en humanos porque el humano cree. Y además existe el efecto placebo. Todos lo saben, que cualquier profesión que tenga aquí existe placebo. Todo el mundo tomó ivermectina contra el COVID y muchos se curaron. ¿Fue placebo o no fue placebo? Entonces estamos hablando de realidad. Entonces, ¿cómo eliminamos la creencia en el estudio? Se hizo en primates. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se estratificaron 22 bebés arbustivos de ese tipo y según el comportamiento autolesivo crónico, vieron la gravedad de la herida presentada y dieron como resultados que el cuerpo físico, que es grosero, no es más que una condensación de energía en forma de materia. O sea, los primates que estuvieron bajo, se oró por los primates, ¿cierto?, de este grupo. Y los otros no me importaban. Las heridas fueron más rápidamente sanadas en el grupo donde se oró que en el que no se oró. Ahora solo falta que alguien me diga, es que el monito ya sabía que estaban orando por él. Entonces ya tenemos otra clasificación, ¿verdad? Pero científicamente había una variación. Todos estos estudios obviamente están dando paso a lo nuevo. Tenemos que hacer más investigación, tenemos que hacer metaanálisis, tenemos que hacer algunas cosas más
para poder comprobar esta situación. Lo que sí es cierto, y en psicología los que son profesionales de la salud lo saben muy bien, o psiquiatras, que la fuerza de la mente, la conciencia, está girando alrededor de todo nuestro cuerpo. Cualquier psicopatía es una realidad, ¿cierto? Entonces, cualquier pensamiento benevolente y positivo es una realidad. Si nosotros estamos pensando y hacemos una intercesión por una persona, yo quiero verdaderamente con todo mi amor y cariño que esta persona se sane, eso se está generando y es una realidad. El problema es cómo es que ocurre este fenómeno. Milagros, no, en el espiritismo no hay milagros. Muy bien, entonces, siguiendo este estudio de forma aleatoria, doble ciego, la oración se llevó a cabo diariamente durante 4 semanas. Saquémosle lo bueno. Diariamente, o sea, frecuencia, ¿correcto? Tiempo y longitud, 4 semanas. ¿Cuántas veces usted ora por su suegra para que se cure? No me conteste. Entonces, es así como ocurre, va a depender de la voluntad, del deseo, de la disciplina, del tiempo. El inicio de la oración condicionó con el primer día de la administración, y fíjese, del triptófano. Se hizo un marcador y las variables fisiológicas de comportamiento se dieron. O sea, que a pesar de ver clínicamente, hicieron un marcador para ver si eso se podía hacer algo. Entonces, como nos dice Einstein, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Cuando hablamos específicamente de qué, de cómo actúan las cosas. Entonces alguien va a decir, eso es fe. Tenemos fe en hacer las cosas, correcto. Pero ahí está la posición. Estamos viniendo de un término completamente científico a un filosófico. Y cuando uno enseña una cosa filosófica, rápido le salen con que nosotros no somos científicos. ¿Ya se dieron cuenta de cómo estamos manejando el término? Mi objetivo no es convencerlos. Estos son los hechos. Son ustedes los que tienen que razonar, convencerse, investigar. Por eso estamos poniendo todas las condiciones. Así entonces tenemos los resultados y nos damos cuenta que el L-triptófano, los animales del grupo de oración, tuvieron una reducción en el tamaño de la herida en comparación con los animales sin oración. Los animales del grupo de oración tuvieron un mayor aumento de glóbulos rojos. Interesantísimo. Y entonces, en Brasil hicieron un estudio sobre los mediums. Los mediums aumentan los glóbulos rojos durante el trance mediúnico. Ya tenemos eso. Ya tenemos imágenes PET de lo que son resonancias magnéticas de los mediums, igual que de los pasistas. Aquí, Ramiro me llevó al lugar más importante de una casa espírita, el lugar de pases, que es donde exactamente se ve este proceso. Y que para cualquier persona nueva, sin educación, significa que uno lo entra, lo sientan, y uno atento que le van a hacer, qué mañas me van a hacer. Y de repente viene y le pone las manos, ¿qué siente usted? No sentí nada, usted sabe qué estaba haciendo el Señor ahí. No es así. Cuando uno entiende el proceso y entiende en ese proceso cómo es que ocurre la transmisión bioenergética del pasista hacia uno. Y no se necesita tener entrenamiento, o sea, sí, para atender un centro espírita, sí, pero en la realidad humana. ¿Qué pasa con una señora de mi pueblo, allá en Guatemala, en el último lugar de la vida? Pobres, no tienen ni para una aspirina. Tiene a su bebé enfermo, son las 3 de la mañana, no puede salir, vive en una montaña. No le queda más que pedirle a Dios, a echar un poco de agua, le da el agua y le baja la fiebre. ¿Cómo se interpreta eso? Es exactamente este mecanismo, es un mecanismo totalmente natural. Es un mecanismo que se da como tal. Así entonces, buscándole el origen, nos damos cuenta que el proceso no es a nivel únicamente milagroso, es un proceso a nivel neurológico, específicamente a nivel de la sinapsis. Acuérdense muy bien que los elementos entre un axón terminal y una dendrita
evidentemente ni siquiera se tocan, sino que es electrónico. Traspolemos esto a la fecundación. ¿Cuántos espermatozoides salen corriendo detrás del óvulo? Madre, es un pelotón, es peor que atravesarse la calle de aquí enfrente. ¿Ah? ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué el espermatozoide más feo, el que tenía peor carácter, ese fue el que se metió? ¿Quién le dijo que ese fuera? Bueno, son variaciones electromagnéticas. Ahora la pregunta es, ¿quién quiso que sea eso? Es una variedad, es un mundo de belleza nuestro cuerpo, de cómo interactúa, cómo se da. Así entonces, los resultados de este estudio son consistentes con ensayos previos en humanos en la eficiencia de las oraciones. Apenas estoy presentando uno, solo para que calentemos motores, de cómo es realmente estos procesos en la cual esa disparidad que existe entre mente y el cerebro. El cerebro es como un hardware de una computadora, proporciona todos los circuitos, ¿ok? De todas maneras, todos tenemos diferentes, ya ven que tienen hasta guardado el cerebro de Einstein y también tienen guardados los cerebros de los más grandes criminales, porque todo el mundo piensa que ahí está la respuesta. Sin embargo, olvidamos que la conciencia es el software en el que se ejecutan todos los circuitos, en donde se ejecuta toda la constitución, no solo de lo que somos, sino que también de nuestra curación. Así entonces nosotros vamos a poder ver que en el 2000 la revista de análisis de medicina interna nos dice: como propósito, una revisión sistemática de datos disponibles sobre la eficacia de cualquier forma de curación a distancia. Ya no está hablando de curación yo con ella. Yo me voy allá y oro por ella. Ala, usted cada vez hace más milagros. Ajá, primero aquí, de cerca, ahora ya se me fue del otro lado. Y está hablando de una revisión, quiere decir que no hay un solo estudio, hay varios estudios donde lo pueden hacer. Entonces la fuente de datos no fue el Centro Espírita no sé dónde, las palabras de no sé quién, fue Medline, ¿verdad? En base, Siscon, Sigler, todos ellos, ahí está la documentación. Esto lo hicieron a finales del 99, ya es del siglo pasado, imagínense. Ahora ya tiene que haber más documentación. ¿Dónde la mayoría concluyó en esto? Concluyó en que la bioenergía es la que nosotros realmente manejamos, tenemos y que tiene efecto en la oración. Entonces, alguien va a decir, ¿esto es solo espírita? No. Lo que pasa es que no somos espíritas, el espiritismo es como la medicina general, en todas las especialidades tiene cabida. Esto es la imposición de mano de los protestantes, la imposición de mano de los católicos, la imposición de mano de cualquier religión. ¿Por qué? Porque es un elemento natural en el cual nosotros aquí asumimos la dispersión de energía y cómo cuando hacemos una concentración lo hacemos diferente. ¿Cuándo hemos visto imágenes como eso? En Kirlian. Me imagino que ustedes conocen Kirlian bien. Y yo hice estudios hace algún tiempo con Kirlian y nos dábamos cuenta que las manos, los penachos de luz de los dedos de la gente que ora y que son sanadores es mucho más grande que la gente normal. Eso ya está bien tipificado. Entonces se hizo una selección de estudios, se incluyeron estudios con las siguientes categorías. Primero, una asignación aleatoria, luego si es de placebo con control adecuado, viendo revistas revisadas en pares, investigaciones clínicas. Se extrajeron estos datos, principalmente el tamaño de la muestra, el tipo de inversión, el tipo de control. O sea, no estamos hablando de yo lo leí, yo creo, sino que tratando de hacer un análisis. Nos acordamos entonces de Allan Kardec. ¿Qué nos dijo, qué nos enseñó Allan Kardec? Muy bien, capítulo 4 de las causas primarias habla del principio vital. En estos 3 párrafos habla de seres orgánicos, inorgánicos, la vida y la muerte, la inteligencia y el instinto. Quedémonos con el 1. Muchas veces se lee el libro de los espíritus y dice, ese capítulo, nada que ver. Después de las informaciones que yo le estoy dando, revise el capítulo, que usted va a decir, cierto, Kardec tenía razón. Porque
no es que necesitamos que Kardec evolucione, necesita Kardec que los que leemos evolucionemos en conocimiento para poder entender lo que él nos dejó escrito. Entonces, en la síntesis de datos de este estudio que les presenté, que en total fueron la revisión de 23 ensayos con 2.774 pacientes. Es una muestra noble, no es una muestra cualquiera. Cumplieron con los criterios de inclusión. También la heterogeneidad de los estudios realmente impidió un metaanálisis formal. De los 23 estudios, el 57% arrojaron efectos de tratamiento estadísticamente significativo con respecto a la oración. Si alguien me pregunta, ¿tiene usted un papel científico que nos diga que la oración es efectiva? Se lo estoy presentando. Y ahí está la referencia para que usted pueda ver, analizar. Quiero recordarles que es principio vital. Principio vital, pues nos damos cuenta que en este capítulo de Allan Kardec nos dice que la materia hay inorgánica y orgánica. La inorgánica pues es la inerte bruta, agregación de materia nada más, y que obviamente está sobre las leyes materiales, y la orgánica está en la actividad del movimiento y que tiene algo muy importante que es la materia animalizada y que tiene que ver con el principio vital. Y si lo vemos desde el punto de vista junguiano, es el todo consciente, el macro, pero en realidad sí es como actúa. Quiere decir, en pocas palabras, en estos 15 minutos que he estado con ustedes, que cuando ustedes entran a esa habitación, les hacen los pases, ustedes en realidad, les guste o no les guste, crea o usted no crea, porque usted es el receptor de pases, está llegando bioenergía que es efectiva en su cuerpo. Ahora bien, si es un principio vital, se tiene que compaginar con el principio vital de uno, el asistido. Y es como la medicina. Usted puede salir convencido del doctor, dice, ahorita voy a comprar esta medicina porque me va a curar. O usted puede salir, y que cree que yo estoy loco, que no sé, y la ropa. ¿Cierto? Eso pasa en la vida real. Pasa también cuando viene usted al centro. Entonces llegamos a algunas conclusiones inicialmente. Las limitaciones metodológicas de varios estudios hacen que sea difícil sacar conclusiones definitivas. Por supuesto que sí. En este momento yo no lo estoy convenciendo a usted que científicamente tenemos todo. Falta mucho por hacer, pero las indicaciones nos dicen que estamos en el camino correcto. Las indicaciones nos dicen que dado aproximadamente el 57% de estos ensayos, sí merecen un estudio más a fondo y sí ameritan que nosotros los espíritas confiemos más en lo que trabajamos, hacemos y ayudamos. ¿Se recuerdan ustedes de la fotografía Kirlian? Esto yo lo veo con frecuencia, soy traumatólogo. Desafortunadamente, cuando encuentro cáncer óseos, pues tengo que amputar. Y algo que tengo normalmente que dicen los textos de traumatología y ortopedia es lo que se llama capítulo miembro fantasma. ¿Cómo amaneció? Dándole ánimo al amputado, pues imagínese usted si su pierna y llego yo y ay, ¿verdad usted que le fue mal? No, yo llego con ánimo. Doctor, estoy muy bien. El único problema es que me duele el pie que ya no está. Eso yo lo veo constantemente y ustedes lo van a preguntar y se va a dar. De repente veo recetas de colegas que dejan medicamentos neurológicos para el pie que no existe. Y entonces yo veo al paciente nuevamente y le digo, ¿cómo siguió? Ah, mire, fui con tal doctor y me dejó pues medicamento y me lo tomo y ahora ya no me duele el pie. Entonces alguien diría es psicológico. Ajá. Sin embargo, a través de Kirlian sabemos que la hoja amputada nos da. Yo, por ejemplo, que soy médico espírita, le digo, mire, es que su pie está ahí. Se me queda viendo así, el doctor vino mal, ¿verdad? Su pie está ahí, él que está energético. Ya solo falta de ponerme a explicar, mire, usted lo que tiene es un periespíritu. Y su pie periespiritualmente es el que está sufriendo esa situación. Es algo maravilloso, porque se imagina usted después de un accidente donde se amputó el brazo, se hizo muchas lesiones, cuando ya pasa a la parte espiritual, usted vuelve a estar entero. Es maravilloso.
Esto tiene mucho más lógica, no hay yo cómo me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno y voy a llegar así. No me tiene gracia. Es como decirle que no existe la nada, que usted fue bueno, fue malo y choca contra la pared y nada, y no importa. Entonces la pregunta es, ¿para qué ser bueno, para qué ser malo? Tiene algunas razones de ser. Entonces, por eso esta noche nos ha convocado en dos palabras la eficacia de la oración. ¿Qué? La eficacia de la oración, tenemos que irnos a San Marcos capítulo número 11, versículo número 24, que dice: por tanto os digo, que todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis y os vendrán. Ahora tiene más lógica, porque si uno lee desde el principio dice, ¿será cierto o no? Sí, es lógico. Si uno no tiene ni lee con fe, esto no tiene ninguna trascendencia. Pero si yo tengo ese conocimiento, sí es cierto. Si lo hago con fe, si transmito con fe, si me reciben con fe, evidentemente va a haber una mejoría. Ahora, la gente dice, yo ya no tengo fe, ¿por qué? Porque pedí y no se dio. Es que estamos regidos por otras leyes. La ley de causa y efecto, la ley de merecimiento. Hay muchas cosas adicionales. Entonces, hay gentes que niegan la eficacia de la oración y se fundan en el principio de que conociendo a Dios nuestras necesidades, es superfluo exponerlos. O sea, hay una persona que dice, ¿para qué orar si Dios ya sabe qué va a pasar? No, es que es un proceso. ¿Qué le dicen a uno cuando es novio? ¿O qué dice uno cuando le da a la novia? Probame tu amor. ¿Cierto? ¿Les suena conocida esa palabra? No, no vaya a ser que le hemos dicho. Bueno, la prueba del amor es tratando de saber, yo sé que me amas, pero ¿qué tanto me amas? Yo quiero evaluar, quiero tantear cuándo ocurre ese proceso. Aún añaden estas personas que encadenándose todo el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los cambian o no los cambian? ¿Un terremoto lo cambiará? ¿El volcán lo cambiará? Hay necesidades que nosotros tenemos, todos tenemos vidas variables. Hay cosas que tenemos que enfrentarnos. La vida no es igual para todos. Pero la oración no es una solución eterna. Por eso es que nosotros los espíritas no debemos de ser fanáticos. Miren, la oración, el espiritismo, yo lo resuelvo todo. No existe falacia más grande. Es un mecanismo de apoyo. No puede ser que, mire, yo escuché a un médico que dijo tal cosa, ya no me dé la medicina. No, yo lo viví personalmente. Tengo adicionalmente, como Miguel dice, tengo un diplomado en VIH cuando comenzó y estamos en la parte más fuerte. Yo me recuerdo que ningún cirujano en Guatemala quería operar gente con VIH-Sida ya positivo. Yo lo hice, pero me entrené y todo lo demás. Y vimos cómo personas que estaban con SIDA establecido y que en aquel tiempo no teníamos tan buenos medicamentos como ahora, en el tiempo en que SIDA era mortal, ahora ya no es mortal, llegaban a ciertas religiones y le decían, no, mire, usted toma 20 pastillas al día, tírelas, tenga fe. Claro, la fe era de que se iba a morir pronto. Y se murieron. Entonces, es claro donde vemos que el fanatismo y las condiciones son de otra manera. ¿Qué dice el espiritismo? Cumpla con lo necesario. En mi escuela, porque en Guatemala no se llama centro, en Guatemala se llama escuela. ¿Por qué? Porque el espiritismo es educativo. ¿Cierto? El espiritismo es como que te ponga una lamparita. Sin la lamparita me tropiezo con el mueble, pero la lamparita me ayuda a decir por dónde me voy. Por eso nosotros allá le llamamos escuela. El espiritismo ayuda a dilucidar, a ayudar, a apoyarnos, a procurar por nosotros mismos. No nos evita ni nos quita las condiciones. Ay, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con la fe? ¿Conocen el agua? Muy bien. ¿Tendría lógica decirles que esto puede pasar en esta botella de agua que tan finamente me han puesto? Sí. ¿Saben ustedes que esta botella de agua tiene algo muy bueno? Esta que tengo aquí. ¿Quién cree eso que yo les estoy diciendo?
que lo compraron aquí abajo o allá afuera. Dime. Está purificada. Correcto, precisamente por la persona que me hizo la caridad de darme. Porque fue con todo el aprecio y el cariño. Me dijo, mire, le dejo ahí para cuando usted pueda. Eso es lo que hace estos dibujos microscópicos. Emoto ha demostrado hasta la saciedad que si usted agarra una de estas botellas y le pega una mala palabra, una palabra incorrecta tal vez ahí, y lo examina en el microscopio, tiene cristales de formas amorfas. Y si usted en lugar de eso le pone amor, te quiero, te perdono, te aprecio, el agua al congelarla, cortarla en microscopio electrónico, tiene esto. Esto es palabra amor. Cada vez que de su pensamiento sale, cada vez que usted le dice a alguien te amo, recuérdese de esta imagen. Cada vez que usted sale de su casa, da un beso a su ser querido y le da pensamientos de amor, aunque no lo diga, usted está produciendo esto con toda el agua de su cuerpo. Ay, doctor, ¿y dónde está el agua? Bueno, por si no lo saben, el 75% de nuestro cuerpo es agua. Y de la otra persona también. Y entonces, si hablamos de energía y ya tenemos un mecanismo de entrada, nosotros ya podemos ver esa situación. Volvamos nuevamente. Generalmente el hombre solo ve el presente, mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios lo dejará que sufra. Esto ya no me gustó. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos solo el perdón, el que tengamos una vida fácil. Lo que pasa es que el sufrimiento en esta tierra es una necesidad a la que hemos venido. Es como que yo le diga, vayamos a la playa, y para pasar del otro lado donde está la calma, usted tiene que pasar las olas, ¿cierto? ¿Es necesario, sí o no? Es la única manera de llegar. Es exactamente la misma situación. Algunos que entendemos que la física del agua por afuera del nivel del agua va a ser un golpe más fuerte, ¿qué hacemos con la ola? Nos vamos por abajo, ¿cierto? Pero ya conocemos la fuerza. Es lo mismo que tener exactamente esta situación. Esto es como el cirujano que llega y encuentra una pierna gangrena. ¿Le quito la pierna o no le quito la pierna? Nadie queremos perder una uña, mucho menos una pierna. Pero si yo no te quito la pierna, tú pierdes la vida. Por ahí también decía cuando vi lo siguiente, tiene varias cosas que hace, sí. Yo tengo 30 años de ser bombero profesional, es mi hobby. Bombero, como que si no me cansara en el plantón de médico, salía de allá y me iba todavía a los bomberos, imagínense. Como yo me encargo del área prehospitalaria, en Guatemala el bombero hace eso. Yo fui el único médico que estuvo en el terremoto de Haití. Yo llegué a las 48 horas del terremoto de Haití, el más grande. Bueno, yo no sé si decir que tuve la fortuna o el infortunio. Yo diría, tuve la oportunidad de ayudar a un ser humano. Tuve que amputarlo en el edificio, entre la tierra, y el paciente está vivo. Exactamente con esto. Exactamente con esa situación que nosotros tenemos que enfrentar la vida. No quiero decir que estemos pidiendo que nos pague de todo. Al revés, yo quiero que entendamos que lo que nos pasa, en mayor o menor grado, es una necesidad que va a depender de nuestra forma de ver y ser. Así entonces, para terminar la parte del agua, cada vez que usted dice gracias, los cristales son así. Y cada vez que usted dice esta palabra, y no la digo, porque si no, convierto mi agua en esto. Entonces, yo daba esta clase para la juventud espírita en Guatemala. Y le digo, ¿qué te dicen tus padres? Por favor, no maltrates a las personas, a los perros, a las plantas, etc. No lastimes a las personas con tu vocabulario. Ah, sí, porque quieren que yo haga caso. No, te doy la razón lógica por qué no lo hagas. Entonces te voy en adelante, ¿por qué no lo haces? ¿Por obedecerle a tu papá o porque lógicamente es mejor para ti no hacerlo? Eso es lo que nosotros llamamos una fe razonada. Kardec no está equivocado, Kardec no hay que cambiarlo, lo que hay que hacer es volver
a tratar de estudiar. Bueno, y también la oración es ni más ni menos una transmisión del pensamiento. La oración en realidad es una invocación, con esa palabra de nuestro lindo y hermoso castellano, porque los anglosajones tienen 4 o 5 acepciones para una misma palabra, nosotros no, para cada cosa tenemos algo. Entonces, que es una invocación, por ella nos ponemos en el pensamiento en relación con el ser a quienes nos dirigimos. Invocamos y le pedimos al director de esta casa espiritual que nos permita unos minutos más para seguir adelante. Es exactamente lo mismo que decirle a Dios, pido porque el hermano que está allá parado, si ya no se canse en estas rodillas, es lo que yo termino de hablar. Es una invocación. Entonces, cuando se revela a otros seres que a Dios solo es con el título de intermediario, nosotros hacemos una intercesión, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo número 27, en el ítem 9. Sí, pero no le sigo creyendo. Vale, de acuerdo. No quiero que me crean. Miren este aparatito, no es de invención espírita. Esto fue publicado en 1977 y este es el AMI que identifica los meridianos y lo que trataba única y exclusivamente era ver los rangos de la acupuntura. Hoy sabemos que hay muchos estudios científicos que apoyan la acupuntura adecuadamente y dentro de estos kits electrónicos nos demuestra que hay canales de transmisión eléctrica. Por eso es que cuando usted está haciendo el pase, la bioenergía se mete en estos canales y llega al punto necesario. Por eso es que si ella me dice, mire, deme un pase porque tengo dolor de estómago, no voy a venir yo ni tocar ni sobarle el abdomen, porque yo desde aquí puedo tener la acción, ¿cierto? Porque es totalmente bioenergético. Entonces, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o nuestro pensamiento llegue a él. Atención, si nosotros hacemos una oración por los niños que tienen cáncer en el Hospital de Oncología de Madrid, aunque yo no conozca, ¿tendrá efecto, sí o no? Sí. Claro que tiene efecto. Y esto ya está en estudios plenamente establecidos en la Academia Americana de Medicina. Hoy ya es parte del pensum de los futuros médicos la educación espiritualista, donde caben todos, en la parte de geriatría y gerontología, en la parte de atención a los heridos. Ya se sabe que el médico que permite, que ayuda, que transmite la parte espiritual, los pacientes les va mejor. Entonces pareciera que en lugar de que la religión vaya para la ciencia ahora se está acercando a la parte espiritual. Para formarse una idea de lo que sucede en estas circunstancias, es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Es por eso que se da esta situación, porque simplemente es condiciones energéticas y este fluido recibe un impulso de la voluntad, que es el vehículo del pensamiento. Así que nuestro pensamiento es el que va a llevar las condiciones de esta manera. Vale. Ahora les hablo de algo que quiero que pongan atención. Este es el mismo mecanismo para el bien, pero es el mismo camino para el mal. Piensa mal, pero te vas a arrepentir. Porque conociendo uno el camino ya sabe. Usted puede vibrar mal, usted puede crear electronegatividad negativa y puede afectar a otra persona. Pero este tiene un proceso de reporte, causa y efecto. Que si usted lo hace bien, ¿qué va a pasar con usted? Va a recibir todo lo bueno que usted fue. Así que hacer el bien es un buen negocio y hacer el mal es un negocio muy malo para uno mismo, definitivamente. Para cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio,
¿Y usted cómo está después de que murió su esposo? Ay, ya llevo 6 meses y no dejo de llorar todos los días por él. ¿Qué cree? ¿Le está haciendo un beneficio al espíritu que se fue? Por supuesto que no. Usted lo tiene como que, no sé cómo le llaman aquí, cometa, barrilete. Aquí el papel que lo sube, ahí en Guatemala llamamos barrilete. Bueno, es la misma historia. El barrilete se quiere ir, pero viene usted y lo jala. Cada lloradita es un jalón que le pega y que no logra ese proceso. La energía de la corriente está en razón con los pensamientos y la voluntad. Eso es sumamente importante. Recuerda que eso tiene que ver con ansiedad y depresión. Y tiene que ver con suicidio. La enfermedad que el primer mundo tiene más. A ver, solo explíquenme. En Guatemala, bajo salario, problemas de corrupción, Triángulo Norte, violencia, 15 muertos al día, no tiene comida ni para el niño, ustedes mandan dinero a sus países, etc. ¿Por qué la gente ya no se muere o no se quiere suicidar por eso? ¿Y los de aquí se quieren suicidar? Tiene que haber una lógica, ¿cierto? Y la lógica es la falta de consistencia de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. ¿Quién responde eso? Y no va a pasar la plana Madrid. ¿Quién ofrece eso? El espiritismo. El espiritismo, esa es la razón de ser. El espiritismo no es para que los medios se comuniquen y para que los espíritus vengan a suplicar auxilio. El espiritismo es para mejorar las normas de conducta, para la evolución que cada uno de nosotros nos vamos a imponer. Yo no puedo venir y decirle a mi hermana, usted tiene que leer 40 veces al día, usted tiene que venir aquí al centro espírita mañana, tarde y noche. Eso no le va a servir de nada si usted no cambia su carácter. Eso no le va a servir de nada si usted no perdona al enemigo profundo que tiene en su propia casa, que lea se puede ser su esposo. O duerme con el enemigo. Uno para un lado y otro para otro. Ya no sigo porque no vaya a hacer. Mejor pase la presentación. Oye, el doctor Ornish había utilizado técnicas de visualización diferentes para ayudar a abrir las arterias coronarias. ¿Qué es eso? Fíjense ustedes, oración en la apertura de esclerosis de las arterias. Y es un trabajo hecho en Estados Unidos, con tipificación estadounidense, no un estudio latinoamericano donde se dice que ahí pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es el principio? Cuando visualiza ya forma su conciencia de este campo de energía en particular, los nadis relacionados con esta área de particular comienzan a abrirse y aclararse. Cuando el campo pránico se aclara, el flujo de energía se suaviza, los tejidos se rejuvenecen y comienza el proceso de curación. Están haciendo estudios, en este caso, con gente yoga, que hacen muy buena meditación y hacen ese tipo de evaluación, donde personas que tienen isquemias al corazón, no infartos, sino que tiene disminución, ese dolor precordial que no es un infarto, sino que simplemente es la angina de pecho. Se vio que aunque tenían medicamentos, dieta, ejercicio, colesterol bajo, les hacía falta. Se pusieron en meditación, se pusieron en oración y estadísticamente los eventos de dolor disminuyeron. ¿Qué quiere decir? Que la oración actúa incluso a niveles celulares. Esta es una posición. Quien quiera leer el libro, ahí está. El estudio ahí está representado. Fue un impacto grande en los Estados Unidos. Newsweek lo sacó en primera plana, donde pues dice que hace una reversa de los estados isquémicos del corazón, y no con medicamentos, sino que a través de oración y meditación. Si ustedes lo tienen en la mano, ¿por qué no lo hacen? Vienen aquí al centro, ay, por favor, medium, háganme el favor, ayúdenme con el corazón, ya no sé qué hacer. Y usted tiene cómo hacerlo. Falta de fe, como te decía Jesús. Un granito de tu fe podría hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo fue esto? Fue una explicación sobre todo para aquellos que no comprenden
la utilidad de la oración puramente mística. No es como el objeto de materializar la oración, sino hacer comprensible el efecto. Lo mismo que acabo de indicar en lo que dice el libro según el espiritismo. Kardec decía, si hay una nueva evidencia científica, los espíritas tienen que adaptarla. Y si seguimos en ese ritmo, el espiritismo nunca pasará, por así decirlo, ni de moda ni de atención. Bien, ¿cómo es que ocurre esto? A ver, comenzamos diciendo que íbamos a hablar sobre aspectos científicos de la oración. Ya entendimos su mecanismo y todo, pero ahora estamos hablando de cómo esa bioenergía pasa. ¿Será milagroso? No. Eso lo hace única y exclusivamente por una de las características que usted y yo tenemos. Eso nosotros lo tenemos en el perispíritu. ¿Qué es el perispíritu? Tiene plasticidad. Como cuando jugábamos plasticina de niños, hacían los dinosaurios, hacían los perritos, hacían los pelotas. Todo lo que en mi pensamiento se hacía una bolita, ¿cierto? Hoy nosotros tenemos, que fue una de las pláticas que dimos en el Congreso Nacional, que se llama la neuroplasticidad desde el punto de vista espiritual. Necesito un seminario con ustedes otras 2 horas para poder hablar de esto, porque si no se complica la cosa. Se dice que hasta los 60, 65 años usted ya va degenerando sus neuronas, ¿verdad? Eso es lo que se supone, que no retoña nada. Hoy sabemos que no es cierto. Hoy sabemos que usted y yo, después de los 60 años, seguimos produciendo nuevas neuronas. Pero va a depender de la frecuencia del aprendizaje, va a depender de nuestro comportamiento, va a depender de la repetición del proceso. Entonces a eso le llamamos neurogénesis. Y luego la neurogénesis hace la plasticidad. El perispíritu es elástico, es expansible, tiene penetrabilidad, tiene absorción y tiene una ideoplastía. O sea, ¿por qué mecanismo? Si yo vengo y le digo, le voy a dar pases a la hermana y voy a poner acá mi mano y la mano comienza a dar energía, ¿cómo es que la energía de mi mano penetra en ella si no la toco? Es a través de su perispíritu. Ese es el que va a recibir y va a traducir esa parte. Por eso es que el efecto de las personas que acreditan que la oración le está haciendo bienestar es mucho más fácil que mejor. Todo lo hacen a través del perispíritu. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, ya se fijó bien lo que estoy diciendo como resumen de todos esos 45 minutos, se resume en que la oración ejerce una especie de acción magnética. Se podría creer que el efecto estaba subordinado al poder fluídico, pero no es de este modo aún. Eso lo explica el libro El Evangelio. Puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ruega, ya sea obrando directamente en su nombre, ya sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional cuando juzgue digno de este favor. Aquí está la respuesta. Miren, porque a veces se cumple nuestra petición y a veces no. Y es en la medida lo que ocurre. Es obvio, un medium que es devotado a la caridad, un medium que no cobra, un medium que no tiene intereses, un medium que cumple y es estudioso, va a tener mejor bioenergía que el que no lo hace. Por eso en el espiritismo nosotros no estamos de acuerdo con el comercio de la salud. No estamos de acuerdo con que se quite el tratamiento médico, ni psicológico, ni de ningún profesional sanitario. Tiene que ser la oración adicional, es un apoyo para que se dé ese proceso. Muy bien, ahora ya tenemos esto. En los dolores crónicos ya tenemos libros de trabajo para los jóvenes, cómo hay prácticas para botar el círculo del dolor, y es a través de la meditación y la oración. Entonces, si alguien me dice, mire, todo lo que nos llegaron a hablar es ideas fantasiosas, no.
ya se está dando en las universidades, ya se está dando en los hospitales de mayor reputación, que probablemente no nos ha llegado esa medicina aquí. Es como decir psicología transpersonal. Es bien difícil que un psicólogo haga psicología transpersonal hoy. Todavía falta un poquito ese proceso. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón o un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto. Ustedes han visto algunas religiones que dicen, hermano, vamos a orar. Cada quien ora, uno chiquito, otro poco grande, y es un barullo, no se entiende nada. ¿Cierto? Esa oración no tiene fortaleza. Tiene fortaleza cuando una sola persona ora y todos le seguimos con el pensamiento de esa persona. Ahora, si usted está del otro lado, yo estoy orando y usted está pensando que tiene que pasar por el pan para ir a su casa cuando llegue del centro, no va a tener efecto, evidentemente. Tiene que tener una unificación. Porque si muchos levantasen la voz juntos y al unísono, pero ¿qué importa estar reunidos en gran número si cada uno obra aisladamente por su propia cuenta personal? Así que hoy, pues tenemos un lleno bellísimo, pero así hubieran venido solo 2 personas. Yo doy la conferencia exactamente igual. ¿Por qué? Porque es la unión no solo de los 2 pensamientos de los que estamos aquí, sino que ustedes vieran la cantidad de otros espíritus que están aquí. Hay el doble de lo que hay sentados. Así que nos debemos a los otros también. Bueno, y es obvio, entre los últimos estudios, en Brasil se hizo un estudio, pero muy bonito, en el que durante 40 años, fíjese usted, 40 años, se hizo un estudio siguiendo a las personas y lo único que se estudió era si la persona era buena o era mala. Simplemente esa era la respuesta. ¿Es una buena persona para sus vecinos o era una mala persona? Al final de los 40 años de seguimiento, la gran mayoría había fallecido y se sometían a una autopsia. Se abría el cráneo, se iba al centro del cerebro y se iba a encontrar la glándula pineal. ¿Qué se encontró? Que la glándula pineal, o hipófisis, en las personas que eran malas, que hablaban de los vecinos, que no eran cordiales, que no ayudaban, la glándula pineal era oscura, como ver una piedra que no es transparente, mientras que en las personas buenas era un cuarzo. Yo le pregunto, ¿cuál es la antena del móvil que carga usted? Pues para su sapiencia es un cuarzo de la más alta calidad. Por eso el móvil más caro tiene cuarzo más puro. Y esa es la antena. En otras palabras, aquí está la antena que nosotros tenemos y permanecemos principalmente. ¿Puede mejorar? Claro. Entonces, había gente que llegaba ya a la escuela y me decía, ay, yo ya no vengo aquí con usted, ¿por qué? Es que siempre habla de lo mismo. Habla del amor, habla de la cordialidad, habla de ser mejor. Pero entonces, ¿qué te enseño? Le digo yo. Si hablándote así tú no cambias, ¿qué tengo que decirte? Entonces, sabemos que el actuar bien siempre nos va a dar mejoría. Muy bien. La influencia de la pineal en algunas patologías abre un gran campo a la investigación. Indicaciones reportadas en trabajos actuales de su participación en gran número de eventos biológicos demuestran la importancia de que este campo de investigación se esté dando. ¿Quién hace esto? Es este doctor, el doctor Sergio Felipe de Oliveira. Lo pueden consultar en internet, pueden leer sus libros, pueden ver en las revistas donde él ha publicado, que la glándula pineal está citado en la obra Misioneros de la Luz de André Luis, probablemente tenga aquí los hermanos esa obra, y la pineal es un sensor capaz de ver el mundo espiritual y coligarlo con la estructura biológica. Así que todos deben adelante a mejorar la frecuencia con nuestra glándula pineal. Y si Dios no hubiese querido que los sufrimientos corporales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, no hubiese puesto los medios curativos a nuestra disposición. Hay gente que dice, no creo en Dios. Yo ya le pedí, ya me falló. No un montón, con no sé quién, con no sé cuánto, etc. Muy bien. Si nosotros no tuviéramos la bondad que Dios nos da, el amor que Dios nos da, la vida realmente fuera un calvario. Todos quisiéramos quitarla. Y algunos nos adaptamos también, que ya no hay necesidad de pedirle cosas a Dios, porque uno entiende
el proceso es de esa manera. Esa es la finalidad del espiritismo como tal, y que se da principalmente por los centros de fuerza y la glándula pineal. Miren, el coronario y el frontal, y donde el frontal es exactamente la glándula pineal. Entonces, cuando estamos haciendo dando pases, si nosotros podemos poner una mano frontal y la otra occipital, estamos bioenergizando la pituitaria, ¿correcto? ¿Sintió algo? Yo sé que sintió. Entonces, la bioenergía que entra en la pituitaria va a través de un nervio hasta los intestinos. Yo me recuerdo antes como médico, ¿qué tiene que ver los intestinos? Ahí no tengo nada, decía yo. ¿Cierto? Hoy se sabe que nosotros tenemos neuronas en los intestinos. ¿Se acuerdan los viejos dichos? Es que tú eres hepático, tú eres una persona que se enciende y ya, eres intestinal, eres visceral. Hoy sabemos que tenemos neuronas en nuestro intestino. Las personas que sufren resección intestinal por balazos, por cosas, tienen problemas de memoria. Increíblemente. No se había asociado, hasta después que conocimos empezamos a decir, sí, vamos a comenzar, y no solo de memoria estable, sino que de comportamiento más que todo, que es lo que se da. Y entonces vemos aquí los chakras solar y demás cosas que pueden ir de esa posición. Aquí tenemos entonces una investigación del 2003 al respecto de test experimentales de telepatía de la sociedad física, y en un total de 571 ensayos de 63 participantes, la tasa de éxito general fue del 40%. No es nada despreciable el 40%. Con límites de confianza del 95%, entonces se está cada vez más respaldando los procesos en que todas las religiones tienen esto en sus manos. Y lastimosamente nosotros no hemos querido llevar a la práctica lo que todos tenemos. No hay ninguna religión que no tenga este conocimiento en sus manos, que no lo sepamos aplicar. Yo siempre he dicho que las religiones no son malas. Quienes somos malos somos los religiosos. ¿Correcto? Tú eres católico, no haces el rosario, no vas a la iglesia, no haces todos los pecados que te dicen, y en lugar de que va para mejor, va para peor. No. Hay personas que no necesariamente necesitamos estar en una religión. Tenemos la espiritualidad como base, pero no olvidamos que el espiritismo es parte de la cristiandad que está en el mundo. Recordemos lo que es el capítulo número 4, Principio Vital, de Allan Kardec. La ítem 60 dice: es una misma fuerza que une los elementos de la materia en los cuerpos orgánicos y los inorgánicos. La respuesta es sí, y la ley de atracción es la misma para todos. Imagínense cuando lo escribió Kardec, y ahora se lo estoy explicando científicamente con los últimos adelantos. Cuando usted lee el libro así, sin ninguna explicación, no pareciera que nos ayudara en ningún momento. Por lo tanto, pedid y se os dará. En la eficacia de la oración, que las leyes naturales e inmutables no se pueden anular a capricho de cada uno. ¿Correcto? Porque si se anulasen, lo que entramos es en el caos del universo. Es incorrecto pensar que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad. No, hermanos, no nacimos para morir. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes son baby boom por aquí? Somos. ¿Quiénes somos baby boom? ¿Se recuerdan de esa idea que había, esa ola donde decía, nacimos para morir, nacimos para perder? ¿Ustedes creen que era lo correcto y después de los años que tenemos podemos decir que es así? La respuesta es no. Nosotros no nacimos para eso. Nosotros nacimos para progresar. Nosotros hemos nacido para ser felices. A ver, ¿quién se considera feliz? Que levante la mano.
Ay, y otros, entonces por allá todavía no están convencidos. Nacimos para vivir felices, mis queridos amigos. Ajá. Que la vida te haya dado palo, perfecto. No hay ningún ser humano en esta tierra que no haya recibido palo. No hay una sola persona que tenga. Lo que tú tienes que hacer es ver para la derecha y la izquierda. Te vas a dar cuenta que el de la derecha tiene problemas más graves que tú. Y si miras para la izquierda, tiene peores problemas que nosotros dos juntos. Y entonces la conclusión es que bien estoy yo. Ajá. Eso es lo que normalmente queda, ¿verdad? Entonces, en la número 63 habla que el principio vital reside en un agente particular o solo es una propiedad de la materia organizada. En una palabra, hay efecto o causa. ¿Qué aprendemos en el espiritismo? Que no hay efecto sin su causa. La oración entonces es un efecto o una causa. ¿Cómo la tipificarían ustedes? Un efecto, la oración, un efecto. Es causa, ¿no? Porque es la causa del procedimiento que viene detrás. ¿Ok? En un momento es efecto, tienes tu razón, en otro momento tú tienes razón porque va a depender en qué estadio del proceso lo hacemos. Porque recuérdense que todo esto es un proceso que se da en resumen. En resumen, vimos que había 75 intercesores que oraban por 28 días. Fíjense ustedes. Cuando uno realmente quiere ayudar a un grupo, tiene que ser con estos niveles. Mucha gente, bastante tiempo. Y uno a veces quiere que los pacientes mejoren, solo ora uno cada vez que se acuerda. No hay cómo, científicamente se sabe que no se puede hacer. Muy bien. En grupo también interactuamos a nivel de la vibración, no solo a nivel del habla y la audición, porque hay intersección como el emparejamiento vibratorio, como la resonancia con los diapasones. Si dos personas están vibrando a frecuencia relativa, se sintonizan muy bien. Entonces este campo pránico también tiene una dinámica grupal. Entonces, pregunta, ¿yo para qué voy allá con mi hermano Juan Miguel? ¿Para qué? Él ahí paradito, atento a abrirle la puerta. ¿Ah? Ay, no, hoy no voy, estoy cansado, hoy tengo que hacer tal cosa. No voy. Recuérdense que es mejor que nos juntemos y hagamos la oración juntos. Es bueno para todos. Para donde va y para nosotros mismos. Entre mejor lo hacemos nosotros, mejor es para nosotros. Tenemos un grupo allá en Guatemala que ya no va para que les ayude, ellos van para ayudar. Y un día hacemos reuniones de acercamiento. Yo les pregunto, yo sé que ustedes 5 ya no vienen y nunca piden nada. ¿Tienen problemas? Sí, doctor, tenemos problemas y peores que los que tienen los otros, pero como ya sabemos cómo actúan, entonces nosotros venimos y trabajamos por el bien. Y después nos va mejor con nuestros problemas. Es así. ¿Cuál es la mejor terapéutica para la obsesión? La caridad. Es actuar, es llevar a la práctica el proceso. Aquí tienen muchas cosas por caridad que hacer. Tengo pocos días de andar en España y ya vi que hay donde hacer caridad. Yo sé que es difícil porque el Estado tiene cubierto muchas cosas, pero hay una caridad tan importante que es bien barata, no se necesita dinero. Se llama présteme las orejas. Ajá. Pero como aquí todo el mundo, bueno, vale, ahí nos vemos, un placer, y sale corriendo. Es necesario que nosotros hagamos algo a ese respecto. Muy bien. Revista Espírita nos dice, por medio de la oración, el hombre eleva su alma, entra en comunión con Dios, se identifica con el mundo espiritual, se desmaterializa. ¿Cierto? Nosotros hacemos un proceso de sublimación, de oración avanzada, y eso es lo que da sumamente grandes efectos. Ya para ir concluyendo, vamos a ver, tenemos esta evidencia
En marzo del 2004, en la revista electrónica de psicología, habla de las creencias religiosas y su relación con el proceso de salud. El carácter intrínseco de la religión, que incluye la fe, la oración, la lectura personal de las escrituras, el meditar, etc., ha sido motivo también de análisis, con conclusiones favorables a los beneficios que aportan a la salud. En el 2001, en el Reino Unido, se estudiaron la eficacia de la religión como afrontamiento ante la depresión entre cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y otras religiones y personas no religiosas. Es uno de los primeros documentos que encuentro donde están incluidos los no religiosos o ateos. Porque entonces la pregunta va a ser, mire, ¿y el ateo funciona igual? Fíjese que funciona a veces mejor. De verdad, funciona mejor porque no tiene bloqueos. Ajá, porque cuando usted le dice, mire, yo soy espírita, voy a hacer una oración por usted, no, usted brujería, no quiero. Ah, ¿por qué? Porque es de otra religión. Entonces yo no le digo ni siquiera que soy espírita. Mira, yo voy a hacer una oración por ti. Y yo sé que la espiritualidad, porque ese es el término que usamos ahora científicamente, la espiritualidad te puede ayudar. Y ahora pues, en el caso mío, yo paso visita en el hospital. Cuando encuentro una de mis queridas amigas de la tercera edad, yo ando con bata y toda la ceremonia que se tiene, y me dicen, doctor, fíjese que está en periodo terminal. Entonces, aparte de sus analgésicos, aparte de los opioides, aparte de un montón de cosas, yo le dedico 5 minutos. ¿Para qué? Para hablarle y le pregunto con toda cortesía primero, ¿tú qué religión tienes? ¿Cree en ángeles? Pues que vengan todos los ángeles. Pues ¿crees en Buda? Pues que aparezcan las vacas sagradas. No hay problema. Que pasen en fila y que te ayuden. Eso es tener un criterio amplio de un espíritu. Eso es la transformación que necesitamos para llegar a muchas personas, estando uno convencido de estos procesos que Allan Kardec nos dejó en el Evangelio. Los espíritus han dicho siempre, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y la manera que más los conmueva, pues un pensamiento vale mucho más. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Bueno, y vamos a la parte que más me gusta, preguntas, porque yo siempre he dicho, en casa espírita, donde no hay preguntas, la cosa no va bien. Dime. Sí, sobre la oración y lo que puede causar cualquier tipo de enfermedad o lo que sea. ¿Esto no es una intromisión en la obra del Señor, del proyecto? No, porque lo que sucede es que nos han educado de que hay proyectos, o sea, que tú sigues como que eres un ingeniero. El problema es que tú y yo tenemos una condición que especialmente Dios nos dio, que se llama libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío para hacer o no hacer ciertas cosas. Entiendo que uno podría tener una misión o algo, pero no está diseñado totalmente. Es como, por ejemplo, tú vienes y quieres que tu hijo... Bueno, para comenzar, le quito la palabra a tu hijo, porque no sé dónde está la factura que lo compraste. Pues. No son nuestros hijos, ¿verdad? Son simplemente acompañantes en nuestra vida. Y entonces... para nosotros los espíritas, lo que se llama la planificación de Dios en nosotros no es una condición rígida A, B, C o D o como una receta de cocina. Probablemente tu misión en esta vida es no tener matrimonio, no tener hijos. Porque es así, pero si tu pensamiento, tu necesidad de esta oportunidad es tener hijos, Dios en su infinita bondad mira tu merecimiento y te lo da. O sea que no te atraviesas el camino. Él te da lo justo y necesario de esa posibilidad. Y lo hace en lo bien y en lo malo. Porque pregunta, ¿a los que hacen maldad no se les concede las cosas? También. Te permite que te caigas. Y te caigas hasta donde tú quieras. Pero de ahí, el retornar, eso es más difícil. Vamos entonces ahí al Museo del Prado y vemos el retorno del elegido. Por si alguno no ha ido a verlo, las
Las pinturas están ahora. Le hago promoción. ¿Otra pregunta? Sí, dime. Cuando oramos, ¿nuestras defensas aumentan? Totalmente. Totalmente. Hay un estudio en una universidad en India, donde estudiantes de psicología del tercer año estaban así en grupo, entre el catedrático y dice de aquí para allá grupo A, de aquí para allá grupo B. Van a pasar a una película, el grupo A en un lugar, el grupo B en otro lado. La única condición es que cuando entren van a dar una muestra de saliva a la entrada y a la salida. En una se proyectó los beneficios de la Madre Teresa de Calcuta y en el otro se presentó Rambo. Ajá. Entonces, cuando salieron, dieron otra vez la muestra y saben cuál fue la situación. Todos los que estuvieron Madre Teresa, claro, habían unos que para abajo y otros para arriba, pero el porcentaje mayor con la Madre Teresa, todos subieron la inmunidad. En Rambo, una parte subió, una parte no tuvo cambios y muchos bajaron. Así es como ocurre. Entonces, la oración es evidente que cambia incluso nuestros glóbulos blancos, la inmunidad. Por eso es que en esta enfermedad que tenemos ahora, pues la oración es muy productiva. No es que cure, es muy productiva su apoyo. Sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho en relación, bueno, nos has recordado la necesidad que tenemos aquí de escuchar a los demás, que quizás sea la mayor calidad que podamos hacer. Me ha hecho acordarme de la actividad que hacemos en los centros espíritas de la atención fraterna. Y me lleva a interpelar cómo nos podemos formar bien para hacer ese servicio lo mejor posible. Es decir, o dejamos a los hermanos que lo hagan. No, tenemos que poner de nuestra parte. Eso es como el medio. Porque nosotros tenemos la intención y tenemos la idea. Si nosotros tenemos que acordarnos que atención fraterna, lo número uno es que tú no eres consejero. Eso es lo número uno. Nosotros no hacemos coaching ni nada de estos rollos de consejería. Nosotros estamos para escuchar. Claro, se pueden dar alguna explicación espírita del proceso, pero tú no te puedes involucrar con la persona. Mire, yo vengo porque yo creo que me tengo que separar de mi mujer. ¿Tú qué me dirías? Tú no le vas a decir, sí, sepárense, o cuando ahorita que llegue saque sus cosas y olvides. No, es hablar, porque eso es lo que nos vienen a consultar. Ajá, nos vienen a consultar sus problemas y demás cosas, donde la oración es el primer factor. Entonces yo diría que una de las mejores preparaciones es leer el Evangelio según el Espiritismo, y de preferentemente en casa. No tanto en el centro, se puede hacer aquí en el centro porque aquí nos educan cómo y hay personas con mayor experiencia que nos van orientando en la interpretación, pero la frecuencia con que lo haces es de la mejor manera. La atención fraterna, lo que procura a través de los libros pequeños de Vivaldo, de Giovanna de Ángeles, todos ellos te dan ejemplos o por lo menos te dan pensamientos a ese respecto. Así es la cosa. ¿Alguien más? También se aceptan opiniones en contra. Yo quería preguntar, ¿la oración también podría ayudar al pensamiento colectivo hacia un despertar? Por supuesto. Existen oraciones que en su finalidad no son grupos ni curación ni nada, sino que es del mejoramiento de la psicoesfera de nuestra ciudad. Un lugar tan pequeño como este. Usted no sabe el beneficio que tiene la ciudad de Madrid con ustedes. Son un punto de luz, un punto de entrada, es como la glándula pineal en un gran organismo. Si hubieran reuniones que hoy vamos a orar por España, por Europa, etc., la psicoesfera comienza a cambiar. O sea que oraciones colectivas son muy buenas. Desde hace más o menos 40 años en Ciudad de Guatemala nosotros hacemos anualmente el Día de la Naturaleza. Nos vamos todos a un parque y todos oramos ese día por la naturaleza. Desde hace 40 años, mucho antes que hubiera ecología y toda la cosa. Y eso no fue una idea humana, un espíritu llegó y nos dice, vean, los cambios ya comenzaron. Y eso fue hace 40 años. Hasta ahora, Padre Señor mío, que no se desvíe del Polo Norte. No, cuando nosotros somos
Ahora, el virus es obra de nosotros, de nuestra psicosfera, de nuestra interrelación y todo lo demás. Por eso es que la estamos pasando mal. ¿Okay? Entonces, esto no va a corregir hasta que nosotros no aprendamos a estar. Ahora ya tenemos la mascarilla, las manos, la vacunación. Y hay gente que todavía no se quiere vacunar. Hay gente en mi país que dice, mire, Dios me protege y no me tengo que vacunar. Perdone, eso está desfasado totalmente de cualquier cosa. Yo predico la oración, pero no predico la inconsistencia, definitivamente. ¿Alguien más? Sí, dime. Voy a preguntar una cosa. Yo el Evangelio una vez a la semana y pienso yo, siempre rezo por los vecinos y por la gente que está alrededor, y pienso que en los grandes colectivos la oración de una cosa tan pequeña como yo podría llegar de alguna forma a mejorar, por ejemplo, un colectivo como los políticos, que tanto están en boga. Sí, y qué bueno que usted tocó eso, porque uno pues les da palo como en cualquier país, porque lo que hacen a veces no es lo más prudente e inconsecuente con la población, ¿de acuerdo? Pero es que ese es un proceso. Siempre se ha dicho, cada población tiene el político que quiere, ¿verdad? Que uno elige. Pero es que hay un proceso realmente. Si tú miras la historia, cómo fue la conquista, cómo fueron los reinos indígenas, cómo fueron las primeras aldeas, siempre fue lo mismo. ¿Por qué? Porque hay espíritus que están en otro nivel. Cuando tú miras lo que son las ilegalidades, estas mafias que meten drogas y todo, hay que orar por ellos, porque si no, no los vamos a parar o le vamos a dar una arma a usted también para ir a hacer eso. No, es la oración. Inclúyalos en su evangelio de cada semana, porque hacen acción. La duda que tenía yo, digo, bueno, al ser yo una persona individual, solo individuo, ¿cómo podría influir yo para poder beneficiar a un colectivo tan grande? Claro que se puede. El problema es, como decía Jesús, faltos de fe. Si tan solo un grano de mostaza tuviéramos de fe. Ajá. Porque lo que pasa es que nos gusta ver como que tuviéramos aquellas grandes cantidades de gente, que aquí estuvieran 50,000. Ah, sí, tienen razón, que qué fortaleza. Nosotros no somos así. Nosotros realmente vamos como los antiguos cristianos, en cavernas, poquitos, pero en la verdad que Jesús nos dio. Ese es nuestro camino. Muy bien, ¿alguien más? Sí, por favor, no. Perdón que vuelva a intervenir, pero no, es al hilo de lo que estamos hablando. Contarle una anécdota que a mí me gustó que nos sucedió aquí en una mesa mediúnica, de un hermano que nos dijo: cuando lean el periódico, cuidado con el pensamiento que ponen. Es decir, que aparece la foto de un político y dice, nos dijo el espíritu, no echen sapos y culebras porque están entorpeciendo muchas veces la labor. Remuevan su pensamiento y siempre lancen un mensaje positivo. Que están haciendo una gran labor, nos aconsejaron. Sí, una vez hablando precisamente de esos temas, me dice, eso quiere decir que ustedes aceptan todo lo malo que ellos hacen. No es que aceptemos lo malo que hagan, sino que vamos orando por eso malo que hacen. Uno tiene que tener su criterio, tú puedes tener tu criterio, no me parece esto que está haciendo tal funcionario. Eso puede ser tu criterio. Pero aparte de que aunque teniendo el criterio, uno venga y su pensamiento genere malos pensamientos. A la inversa, nuestros pensamientos tienen que ser buenos, porque ellos son enfermos. ¿Tú sabes qué va a pasar con la reencarnación de ellos? Pues muy sencillo, van a venir sin manos, sin piernas, tarados. Yo no le deseo eso a nadie. ¿Verdad? No importa que seamos pobres, porque aquí ninguno es millonario. Si no estuviéramos en un salón con calefacción a la última, butacas perfectas, espacio. No importa que seamos nosotros tenemos que convertirnos. Esa es exactamente la nueva generación. Lo que hablan nuestros espíritus guías de que estamos cambiando. No está cambiando la tierra, estamos cambiando nosotros. Si ya 50 gentes en Madrid cambian, ya somos bastantes. ¿Me entiendes? Ajá. Si son 50 aquí, 50 en Guatemala, 50 en México, 50 en El Salvador, 50 en África, ya somos un montón. Entonces tenemos que cambiar. No tenemos que mirar atrás,
Tenemos que mirar siempre al frente con mucha esperanza y mucha felicidad. No cabe duda. ¿Alguien más? ¿Se puede orar a un familiar que está en otro continente? Por Y supuesto. también para que cambie el carácter tan fuerte que tiene como... Claro que sí, claro que sí. Pues se puede y usted se va a sorprender del impacto que puede hacer. Pero lo primero que usted tiene que hacer es que tú estés convencida que va a actuar sobre ese aspecto. Es lo primero, ¿verdad? Porque si vienes y le dices a los medios que encuentra aquí, mire, haga que el fulano cambie allá. Si tú no lo crees, por ahí no comenzamos. Comienza por ti y luego se le va educando a la persona. Ahora con los medios tecnológicos, ustedes tienen aquí en comunicación es lo mejor. Haces una videollamada, háblale, dale atención fraterna por teléfono y te va a ir muy bien. Gracias. No cabe duda. Mismo la oración para los espíritus que ya están desencarnados. Ah, sí. Eso es sumamente importante. Estamos hablando solo de nosotros los encarnados. El desencarnado, en realidad, cuando te ama mucho, se queda muy pegado a ti. Sea un hijo, una madre, un tío, qué sé yo, al que realmente tú aprecias. Muchas veces ellos tienen tanto o más dolor que tú que te quedaste, dependiendo de la escala espiritual que tenían. Entre menos sepan de la espiritualidad, se quedan más apegados a nosotros. Cuando tú recuerdes de él, háblale, y todo el mundo nos va a decir, tú estás loco, le hablan a la nada, le hablan a nadie. Pero en realidad, nosotros les hablamos a nuestros familiares y a seres queridos y hacemos las oraciones. La oración no es solamente un camino, es un barquito para que te metas en el río y a ti es el que te toca disfrutar del río, sin pena. Hazlo para adelante, comparte con él y no es que nos estemos psicotizando. Uno tiene que estar bien claro que son momentáneamente comunicaciones. Bien. Por favor, sí. Quería reafirmar esto de la oración, dar un punto de reafirmación. Yo recuerdo cuando tenía 4 años, mi padre detectaron, lo comenté aquí alguna vez, detectaron un cáncer de hígado. Ajá. Sí. Y fue mi madre especialista, fue otro especialista y todos le decían lo mismo, que era un cáncer y que era bastante grave. El caso que lo operaron, una postura de abajo arriba, Claro. increíble. Y volvieron a hacerle que aquello no tenía solución y que estaba atendido por todo y que no tenía arreglo. Y se puso a rezar, se puso a pedir, tal y cual. Y al cabo de un tiempo, pues mi padre fue mejorando. Fue al médico y dijeron que el cáncer había desaparecido. Esos son y está en todos los libros, y aunque usted no lo crea, en investigaciones de la NASA, las curas espontáneas se le llaman. Sí, y decían, bueno, es que el médico se ha equivocado. Pero el cirujano cuando abre... No puede estar equivocado, mira una gran masa, viene y cierra nada más y deja que siga. Digo, esto no quiero quedar. Lo cerraron y en 2 meses te queda. Ajá. Para hacerlo 2 meses y ya desaparece el cáncer. No se preocupe, yo tuve un paciente igual. Yo tuve un paciente que sobrevivió 15 años. Cuando abrimos, eso era una masa como ver el asfalto de la carretera. No había ni identificación anatómica. Era hígado. Sí, yo pienso que mi padre tendría su destino ahí. Me imagino que le propondrían, de por otro lado, si quería seguir. Claro. Y lo aceptarían seguramente. Por eso mismo nosotros los espíritas no estamos de acuerdo con la eutanasia. Tú tienes que llegar hasta donde tienes que llegar. Mira, eso es como que yo esté ahorita intubado en la UCI y me tienen solo con respirador. Llega ahí a verme, le dijeron, mire, ve a ver al doctor y toda la cosa, pero ella no siente nada por mí, no tiene nada más. Ella se presenta y con su pensamiento me dice, ojalá que le vaya bien. Bueno, le tocó. Yo me doy cuenta. Y eso hace que me mejore, me transforme en bien o en mal. Hasta el último minuto, tú sigues progresando. Entonces, preferimos mantenernos en esa posición de ayuda a la progresión. Aparte es que seamos realmente casi que cobardes. Porque es la misma historia como tener un parto, ¿no?
No, yo lo voy a tener natural, pero cuando ya sientes el dolor, ponme la anestesia, sácamelo. Cuando antes, ¿cuántas señoras no hicieron esfuerzos de dolor, verdad? Es lo mismo. Los seres humanos somos miedosos, los seres humanos no queremos sufrir. Ajá. Y entiendo esa posición. Hay cosas que ameritan o no ameritan, pero en el caso exacto de la eutanasia, personalmente, Edwin Bravo, creo que no es el mejor camino. Hay muchas cosas que pueden seguir para adelante. Y lo que te pasó a ti con la oración. Y además acuérdate que para orar, eso es para otro día que podamos venir. ¿Cómo oramos? La oración no tiene que ser extensa como una liturgia. La oración simplemente con un pensamiento poderoso de amor es suficiente para que pueda ejecutarse. No necesita de mucha lírica y consecuencia, necesita realmente la fortaleza del convencimiento y del amor con que tú vas a donar esa situación. Por favor. Usted antes habló de la glándula pineal, de las personas buenas y malas que actúan bien, que cambian de color. Sí. Pero, ¿me puede decir algo sobre la conexión con la mediunidad? Sí. Muy bien. Todos comenzamos desde el principio. Todos los que estamos en esta tierra tenemos defectos. Aquí no hay uno solo que seamos buenos. O sea, yo no miro angelitos aquí sentados. Ajá. Y el que está aquí adelante tiene 3 veces más errores que todos los que están aquí sentados. ¿Cierto? Partimos de esa posición. Y si a nosotros se nos da el encargo de ser medio, nosotros tenemos que procurar mejorarnos. Por eso está la retórica del libro de los medios y la orientación de las personas del centro más experimentados que nos van orientando a que vayamos mejor. Porque ser medio es como que te tomemos una foto. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ya te desencarné, ahora eres espíritu. Ajá. Ustedes miran el espíritu de Eduardo. Ajá. Y entonces él es el medio. Y entonces él en este momento llego yo y le consulto. Ahora verás. Fíjense que yo tengo que ir a dar una plática allá con Juan Miguel. Yo creo que me va a ir muy bien. Tú eres el medio. ¿Qué crees que te va a decir el espíritu? Díselo. Perdón, me he perdido. Mi espíritu no está todavía. Me acabo de decir a él que estamos representando que él va a decir todo lo contrario. Ajá. No, le va a ir mal, tienes que hacer todo mal. Vamos, díselo. Pues Entonces los espíritus hacen eso con los medios, ¿correcto? Se está equivocando, todo mal. Se está equivocando, pero entonces todo depende de educación y la bioenergía que tienes, ¿correcto? Entonces él va a darse cuenta que tú no eres receptivo. Entonces Eduardo lo que hace, no, con este no me va bien. Entonces Eduardo, vente y te paras a la par de esta medio. Aquí, con esta medio. Vente Eduardo, vente. Aquí viene mi espíritu y va a estar acá, ¿verdad? Entonces, ahora, él va a influir en ella. Así es como son los medios. Va a depender mucho de nuestra vibratoriedad. Cada quien va donde le interesa. Es como, por ejemplo, ¿a cuántos de los que está aquí les gusta el rapeo? El rap. A mí. Perfecto. Entonces yo, espíritu que me gusta el rap, pues ¿a qué me voy a agarrar? A la par del rap. Es exactamente lo mismo. No importa la bioenergía que tú puedas tener, tú puedes mejorarla. Pero también es cierto que si tú no mejoras, los espíritus van a estar en la alineación y en el medio donde está. Esta es la cuestión. Ahí está la Espíritu, ves al cielo porque ahí es donde tiene. Ahí está la elección del espíritu, este medio más que el otro. Exactamente, la oportunidad. Y la otra cosa es que Dios también tiene que dar la oportunidad. Tiene que saber si es meritorio que él pueda comunicarse, que es meritorio que se dé la comunicación. Por eso es que, yo soy medium, entonces mira, yo llego a la casa del hermano porque allá voy a ir a hacer sesión mediúmica. No. El centro espírita es para eso, tiene reglas, tiene formas.
Porque si tú vas de casa en casa, lo que vas a hacer es una recolección de espíritus por todos lados y tú vas a parar obsesado. Mientras que si lo haces aquí en medio controlado, esto es como un laboratorio, donde todo está preparado para poder hacer eso. O sea, perdón, de esto depende del facto que a veces en la reunión espírita, un espíritu superior que se presenta más veces, elige siempre un médium que otro. Claro, esto es como, la mediunidad es como un instrumento. Tú agarras un violín mal hecho, mal afinado, aunque seas Beethoven te va a salir la quinta muy mal, ¿verdad? Tiene que ser un instrumento adecuado para que sea acorde al espíritu que se tiene. Por eso es que si vemos un medium dedicado, estudioso, esclarecido, vamos a obtener mejores comunicaciones que con alguien que está caminando. Por otro lado, la mediunidad no es de venir 5 veces a la semana y en 2 meses ya eres medium, no, esto es de años, porque el tiempo del espíritu es diferente al tiempo nuestro. Una vida de 80, 90 años es un día para la parte espiritual. ¿Qué tal? La jornada del humano. Ajá, más o menos, eso te lo digo así de una indicación que hemos tenido, que no tengo certeza, que yo creo que por ahí anda. Entonces cuando a veces dice, yo que eché a perder mi vida. No, tú apenas tuviste un día de prueba en la tierra. Por eso es que debemos de aprovechar nuestra vida, por eso es que no nos debemos de suicidar, porque hay un montón de espíritus que están esperando la oportunidad que tú tienes. Y tú, no me levanto, hoy no hago nada, hoy no quiero leer, hoy no quiero estudiar. Si nosotros supiéramos lo que nos cuesta venir a esta tierra, te das cuenta que cada minuto perdido es un minuto perdido en la eternidad. Por eso es que es nuestra obligación de poder seguir creciendo. Todo lo que nos pasa, que se enfermó la mamá, que el hijo pasó tal cosa, que tuve problemas en el trabajo, son como piedras en el camino para tu desarrollo normal. Entonces uno tiene que ir hacia adelante, ayudando, progresando, quitando, adaptando, pero nunca hay que dejar de progresar. Eso es lo que